Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos, damos inicio a su programa. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Les saludamos Claudia Sayago. Jorge Sangenís. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Pues amigos, estamos hoy en este lunes 20 de julio, pues con mucha alegría, compartiendo con ustedes estas enseñanzas, estas catequesis de el Papa Francisco. En su viaje reciente a Sudamérica, pues fue tanto y tan importante lo que nos dijo que ahora quisiéramos centrarnos precisamente en sus palabras, en sus enseñanzas, allí en Paraguay. Claudia, si nos pudieras hacer una pequeña semblanza, ¿qué ocurrió ahí en Paraguay? Pues se reunió con jóvenes en este encuentro, bueno, también hubo niños, pues volvió a retomar estas palabras de que hagan lío, compartieron, Enfermos. también sí, estuvo Obispos, con los enfermos, con los autoridades. obispos, y también, pues, fueron con otras personas también, con las autoridades también de allá, quienes dirigió un discurso, y pues en esta dinámica también de él siempre de unas enseñanzas muy precisas. Claro, y muy precisa, sobre todo aquí queríamos destacar hoy con ustedes, queridos amigos, lo que él dijo en especial hacia los jóvenes. Sabemos que aquí hay una relación muy estrecha y yo quiero destacar, quiero ampliar el horizonte, no solamente quedarnos con el Papa Francisco. Hay que recordar que el Papa Juan Pablo II, pues así le llamamos, el Papa de la Juventud, y también el Papa Benedicto XVI tenía su rating, podríamos llamarle, utilizando estos términos, también con los jóvenes. Recuerdo pues aquel primer encuentro de los jóvenes con el Papa Benedicto en Alemania, pero después también ahí en España, que fue extraordinario la manera en la que los jóvenes se entregaban a este hombre, y quiero decir entonces este hombre, el Papa Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, porque ellos llevan un mensaje central. No es el hombre en sí al que vemos, sino es aquel a quien ellos transmiten, que es Jesucristo. Y bueno, pues sobre esto tú, Claudia, que tuviste la oportunidad de estar con el Papa Juan Pablo II, tan cercana a él, ¿tú qué dirías propiamente el Papa y los jóvenes? ¿Qué es para ti? ¿Qué fue para ti? ¿Y qué mensaje nuevo hay para los jóvenes de hoy? Pues el mensaje siempre que nos da el Papa es el de Jesús, es el de la esperanza, es el de la fe, es el del amor. El Papa Francisco nos insiste mucho en este mensaje de la misericordia, de salir al encuentro de los más alejados, de pues no entrar a esta cultura del descarte, que Juan Pablo II también nos lo decía. De otra manera, otro término. Otro término ocupaba la cultura de la muerte, y siempre pues con este ánimo de ser personas mayores en edad, pero con este espíritu joven, con este liderazgo que está muy cercano a los jóvenes. Y es de que este mensaje siempre es un mensaje actual. En aquel entonces, bueno, pues aquí con estos dos jóvenes, pues y con otros muchos más y algunos de los que nos están viendo, precisamente estuvimos trabajando en aquello que se llamó Generación Juan Pablo II. Y pues hoy ahora el Papa Francisco retoma todo este impulso, y hay un mensaje que se queda en los jóvenes con palabras muy precisas, muy claras, muy sencillas, como es esta de hagamos lío. Pero tú, Jorge, tuviste ya una oportunidad de haber estado en una Jornada Mundial de la Juventud. Ahorita pues está programado que para el 2016 el Papa tendrá un encuentro con los jóvenes allá en Cracovia. Ya su primer encuentro, y que coincide con su primer viaje a América del Sur, allí en Brasil, que fue también otra Jornada Mundial de la Juventud. Pero tú estuviste con Juan Pablo II.
Tú estuviste ahí en Canadá en el 2002. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes como para animarlos a que asistan a esta jornada allá en Polonia? Pues yo les diría que si tienen oportunidad de participar en esta Jornada Mundial de la Juventud, lo hagan. Es una experiencia, pues más allá de la festividad que implica pues el reunirse con personas de todas las partes del mundo, con jóvenes católicos de pues prácticamente de todos los continentes, pues es una oportunidad también pues de convivir con sacerdotes, con religiosas, con obispos, con su santidad, para poder regresar a nuestras comunidades con un sentido renovado, aprender de alguna manera de las experiencias de los grupos juveniles de otros lugares, para poder llegar a nuestras parroquias y a nuestras comunidades, pues a inyectar esa nueva vitalidad, porque se piensa muchas veces que las cuestiones de iglesia o las cuestiones religiosas son para personas mayores o son actos muy solemnes, y la verdad es que sí, pero necesitamos también como que dar esa efusión de juventud, esa efusión de alegría, esa novedad, porque todos tenemos una parte importante que desempeñar al interior de la iglesia y es una muy buena oportunidad para aprender y para vivirlo. Y es de que la misma humanidad y cada familia necesita del aporte de los jóvenes. Siempre los jóvenes pensan en una novedad, siempre los jóvenes son muy creativos, siempre tienen nuevas inquietudes y verdaderamente hacen nuevos aportes. A mí en ocasiones cuando me preguntan si los jóvenes son una esperanza para la iglesia, les digo claro, pero no solamente son una esperanza, también son un reto pastoral que tenemos que atender y por eso siempre será necesario acompañar a los jóvenes. Yo hago memoria precisamente de estos textos bíblicos en donde se nos habla de los apóstoles que podríamos considerar personas ya mayores, adultos mayores vamos a llamarle, pero no como los de ahora, que ahora hablamos adultos mayores 60 años, no. Quizás voy a pensar el mismo Señor Jesús, 33 años, 30 años, Pedro, seguramente San Pedro, seguramente de esta edad, pero hay uno al que le llamaban el discípulo amado, el más pequeño, que se dice que era Juan Evangelista. Y es muy significativo, por ejemplo, que Pedro y Juan son del grupo, dentro de los 12 apóstoles, había un pequeño grupo, 4 hermanos, 4 apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y Felipe. Y entonces en este grupo, por decir de mayores, estaba ahí el joven, la frescura de la juventud siempre muy importante. Y el día de la resurrección, cuando van corriendo hacia el sepulcro, porque María Magdalena ha dicho, se han robado el cuerpo del Señor, pues los apóstoles salen a buscar al maestro y van corriendo una persona mayor y un joven. ¿Quién creen que llegó primero? ¿El joven? El joven, claro. ¿Y se metió inmediatamente? No. Él muy prudentemente se esperó a que llegara Pedro. Entra primero Pedro, le da su lugar. Y entonces entra después el apóstol y podríamos decir juntos viven esta experiencia de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues sobre esto entonces, insisto, o entramos en este otro matiz, la manera en la que el joven y el adulto trabajan juntos para construir siempre una realidad mejor. Ustedes jóvenes, de hace 10 años, siguen siendo jóvenes, yo soy joven, pero ya de 60 años. Juan Pablo II decía en Toronto, aquí está un joven de 82 años. Bueno, pues ustedes jóvenes adultos, voy a llamarle, o jóvenes maduros, ¿qué le pueden decir a los jóvenes de hoy? Que como dice el Papa Francisco, que se atrevan a hacer lío. Ese lío es atreverse a conocer a Jesús, a ir a la iglesia, a seguir sus enseñanzas, a amar a la Virgen, que se atrevan a experimentar su amor y no se van a soltar de él. ¿Y tú, Jorge, qué le dirías a estos jóvenes? ¿Qué ha sido para ti estos, quiero sacar cuentas, prácticamente 15 años, del 2000 para acá, y si nos vamos al 97 que te conocí, 18 años, ¿qué podrías decir tú de estos años de tu juventud, de tu vida junto con Cristo? Pues yo les podría decir que definitivamente vale la pena seguir a Jesús, vale la pena pues ponerse siempre en la presencia de Dios y confiar a Él todos nuestros proyectos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, incluso también darle gracias por todas nuestras alegrías, por todas las oportunidades que pues hemos podido aprovechar a lo largo del tiempo, porque pues al cabo de los años se da uno cuenta de que la fe rinde frutos y lo podemos ver
de diferentes maneras manifestándose en la cotidianidad de nuestra vida, y entonces yo les invitaría a que apuesten por Jesús y a que vivan esta fe de manera confiada. Y bueno, yo en lo personal pues puedo recordar mucho a José Pablo Robalo, un obispo que él decía: me la juego por el joven, y él era el obispo de los jóvenes. Y junto con esto pues también yo les digo que en mi Biblia tengo este texto que dice: tú renuevas la frescura de mi juventud. Y pues una de las frases que en aquel entonces manejábamos es: Jesús, el amigo que no falla. Y yo les puedo decir que es el amigo que no falla. Él nunca me ha dejado, siempre me ha acompañado, siempre me fortalece, siempre me renueva. Y sobre todo, varias veces lo he dicho, yo no podría hablar de mí sin Jesús. O sea, yo no me puedo identificar, yo no me puedo pensar cómo me podría haber desarrollado sin Jesús, o más bien sí. Yo puedo pensar que quizás sin Jesús, no sé, al igual que muchas personas, tantas tentaciones, tantas cosas, tantas banalidades, tantas superficialidades, que realmente creo que no sería lo que hoy soy, pero estoy profundamente agradecido por lo que hoy soy, gracias a Jesús, y todavía por lo que voy a poder realizar en esta vida, si Él me lo permite, pero sobre todo por la vida eterna. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, entonces podemos tener una visión más fuerte, más clara, más integral de nuestra propia vida y del proyecto de Dios, y entonces un proyecto que no va a terminar en una tumba, un proyecto que no va a terminar en una urna donde pusieron mis cenizas, sino un proyecto que se abre precisamente a la eternidad, un proyecto en donde me voy a poder encontrar con el apóstol de los jóvenes, con Juan Pablo II. Me voy a encontrar con mis seres queridos, sí, mi papá, mi mamá, pero me voy a encontrar, por ejemplo, con Pier Giorgio, que es el patrono de la juventud, ahí en Italia, y también como un proyecto hacia la humanidad entera. Bueno, pues esto para mí es precisamente Jesucristo. Esta es la propuesta que el Papa Francisco nos hace, y esta es la propuesta que hoy también nosotros les hacemos. Queridos amigos, vale la pena entregarse a Jesús, vale la pena realizar la vida con Jesús, y ustedes tienen la mejor opción. Les recordamos nuestro teléfono antes de irnos a un corte, y nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar algún mensaje. Comuníquese con nosotros al 6725-0428, lo repito nuevamente, 6725-0428, y también en el Facebook Radio Cronos. Y bueno, pues aquí, amigos, vamos a una pausa y regresamos, ¿eh? Amigos, pues ya estamos aquí con ustedes, dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Con esta catequesis estamos haciendo remembranza de aquello que el Papa nos dijo allí en Paraguay. Y pues ya hemos señalado definitivamente también cómo pues estas frases que yo luego les digo, con un Papa latinoamericano, pues nos habla clarito, directo y en español, ¿verdad? Ya nadie puede decir: ay, no entendí lo que él me dijo, y el Papa dice, pues hagan lío. Así es, hagan lío, nos decía el Papa Francisco. A fin de cuentas lo dirige a los jóvenes, pero lo dirige a todos. Vale la pena señalar que ahora con estos jóvenes en Paraguay precisó algunos aspectos de lo que significa hacer lío. Sí, dijo que este lío debe hacerse bien, que debe hacerse de manera ordenada y a partir de un conocimiento personal con Jesús. Claro, y entonces de esta manera, entonces dice, sí, hay que tener un corazón libre, hay que tener un corazón que sea solidario con los demás. Pues para algunos la palabra lío significa como que hagan problemas o hagan gritos, griten solamente. No, es hagan lío, háganlo de manera muy ordenada. De hecho, ¿qué más nos dijo el Papa sobre lo que significa un lío? Pues se trata de hacer un lío, pero que no sea pues un lío sin sentido, sino más bien un lío que nos ayude a obtener solidaridad,
Un lío que también nos da esperanza, que nazca de haber conocido a Jesús, es decir, de un verdadero encuentro con el Señor y de saber que ese Dios que conocemos es la fuente de nuestra fortaleza. Claro, y esas precisiones las tuvo que hacer el Papa o introduce, ¿verdad? Estas precisiones, precisamente porque hay un comentario que le hizo en alguna ocasión un sacerdote. ¿Y qué le decía, Claudia? Sí, le decía que este sacerdote al Papa Francisco que usted siga aconsejándole a los jóvenes que hagan lío, pero que después los líos que hacen los jóvenes los tienen que arreglar ellos, es decir, los sacerdotes. Entonces, O los adultos, ¿verdad? o los adultos, por eso le decía, bueno, dígales que hagan lío, pero que también lo arreglen. Claro, pero bueno, y sobre todo yo creo que el Papa efectivamente se refiere a ese entusiasmo, ¿no? Esa posibilidad y capacidad de renovar todo en Cristo, precisamente a través de los jóvenes, que ya nos decía Jorge, que sea un lío que da esperanza, que sea un lío que brota de haber conocido a Jesús y también de saber que Dios conoce, sí, mis debilidades, pero me fortalece. Por eso entonces, dice el Papa, tenemos que darle gracias, ¿no? Así es, pues también nos invita a reconocer que nosotros somos verdaderamente bendecidos porque tenemos un hogar, porque tenemos alimento, porque tenemos una familia, porque tenemos la oportunidad de estudiar y porque tenemos la oportunidad de desarrollarnos a lo mejor pues en algún deporte, en fin, tenemos miles de oportunidades por las cuales tenemos que agradecer. Claro, y entonces, bueno, puede ser que no sea la circunstancia de todos los jóvenes, pero que siempre sepamos que en la vida, cuando hay algo que yo tengo, seguramente, y no porque yo se lo quité o se lo robé, quizás hay algunos otros jóvenes que no tienen las mismas posibilidades. Bueno, pues entonces yo tengo que aprovechar mi vida, porque precisamente nos decía que mientras que la vida es fácil para algunos, sí, para otros es complicada. Para otros no lo es tanto y que en esta vida no tan fácil la desesperación nos puede empujar a, pues, a la delincuencia, al delito, a colaborar con la corrupción y que de estos jóvenes tenemos que estar cerca, que tenemos que darles una mano, que tenemos que ayudarlos con solidaridad y con amor. Y entonces hay que recordar que siempre en estos encuentros con el Papa hay algunos jóvenes que le hacen algunas preguntas y en este caso estos jóvenes ahora se llamaron Liz, era la chica, y Manuel. Y hay dos frases en particular que el Papa destacó, que era precisamente: Él nos invita a buscar a Jesús, a conocer a Jesús, que es nuestra fortaleza. Y de esta manera, entonces, efectivamente, ahí él decía, cuando conocemos a Jesús, Él se convierte en nuestra fortaleza. A su momento, cuando tú dabas tu testimonio, cuando Claudia también daba aquella vivencia de la juventud, y yo mismo decía, sí, Jesús es el amigo que no falla, es el amigo que nos dice, no te canses tan pronto, más bien hay que continuar. Aquí un saludo para unos amigos de una comunidad, un grupo juvenil, se llaman Génesis. El otro día, hace un poquito más de una semana, me escribía uno de ellos diciendo, pues este fin de semana nos fue muy mal, como nunca nos habían tratado tan mal en una parroquia, y luego uno de nuestros jóvenes se ha enfermado y no estamos esperando o no hemos podido recibir respuesta de lo que hay, me decían en ese momento, de aquel festival del canto eucarístico, y decían, pues como que de repente pensamos que estamos como que derrotados, no era su palabra, pero más o menos así. Y yo le decía, no hombre, aquí hay que recordar que no por un día que me va mal, pues voy a echar por la borda 15 años de trabajo, de encuentro, y esto es lo que dice el Papa, siempre esperanza en los jóvenes, y les dice, no, problemas y dificultades habrá, no te des por vencido. Y sobre esto entonces decía, se necesitan jóvenes con un corazón libre, con un corazón lleno de esperanza y de fortaleza. Y les pregunta entonces a los jóvenes esto. Les pregunta precisamente que si tienen un corazón triste, y los jóvenes dicen, no, bueno, gritan que no, que ellos tienen un corazón alegre. ¿Verdad? Y bueno, y aquí yo quiero recordar ahorita que es una pequeña pausa, porque en esto, cuando decíamos, sigamos al Papa ahora que va a Cracovia, pues seguramente pues muchos de los que nos están viendo no irán a Cracovia, pero ¿cómo lo podríamos seguir? Pues como hemos seguido este viaje del Papa ahí en Paraguay,
y en Bolivia, y lo seguimos allí en Italia, a través de los medios de comunicación, ¿eh? Recuerden, y aquí pues páginas que yo consulto para mantenerme en actividad, www.asiprensa.com. Repito, www.asiprensa.com. Ahí suben videos, ahí lo veo. También está www.cenit.org, con Cenit con Z. Y otra que también que tiene muchos videos y que es muy interesante es www.aleteia.com. Y de esa manera, entonces, nosotros siempre podremos estarnos manteniendo alegres, pudiendo ver qué es lo que dice el Papa. Y ahorita que decía Claudia, pues recuerdo precisamente esta escena cuando el Papa les pregunta: jóvenes, ¿ustedes tienen un corazón triste? Y todos así, ¡no! Bueno, como seguramente también ustedes gritarían ahorita si yo les pregunto: amigo, ¿tienes un corazón triste? No. Pues no, responderán no, y esto será verdad si es de que verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón. La maravilla de los medios de comunicación, la maravilla de podernos estar entrando en este diálogo en corto a través de los medios de comunicación. Y pues siempre será muy importante que para que tengamos fortaleza, para que podamos tener libertad, sepamos todos, pero en particular aquí es los jóvenes, vivir a contracorriente. ¿Qué significa? ¿Te acuerdas, Claudia, que tuvimos una revista dedicada a los jóvenes que se llamaba precisamente así, A Contracorriente? Y era una frase, es una frase de San Juan Pablo II, que era el primero que les dijo a los jóvenes: vivan a contracorriente. Sí, nos decía que nos atreviéramos, porque no era fácil vivir a contracorriente, vivir con lo que el mundo nos pone, nos condiciona, con lo que el mundo nos dice que es lo que nos va a dar la felicidad, que es con lo que vamos a estar bien, ¿no? Entonces, atreverse a vivir contracorriente es pues seguir a Jesús, es seguir sus enseñanzas y vivir como Él nos dice. Por ejemplo, si me permiten, y ya ustedes quizás lo puedan ejemplificar, pero vivir a contracorriente en el matrimonio. Pero vivir a contracorriente es aquellos que se casan. Primero, aquellos jóvenes que dicen: yo voy a formar un matrimonio cristiano. Esto es lo primero, católico, porque solamente para nosotros los católicos el matrimonio es un sacramento. Miren, para nuestros hermanos anglicanos no, y para nuestros hermanos separados, la mayoría de ellos no consideran que haya los sacramentos, que existan los sacramentos. Bueno, pues entonces el católico, vivir a contracorriente es: yo quiero formar un hogar católico. Y entonces, pues ahí está, voy a formar el matrimonio hombre-mujer. Junto con esto, pues ahí entraríamos, vivir a contracorriente es: no voy a vivir relaciones fuera del matrimonio. Este es un primer punto, ¿eh? Ahí está lo que podríamos llamar entonces efectivamente la castidad, un noviazgo cristiano. Y aquellos que se casaron en el nombre del Señor, pues entonces definitivamente vivir a contracorriente, aunque algunos hablen del divorcio, dirán: yo me casé para siempre, no para prueba, no para 2, 3, 4 años, sino para siempre. Y mientras que algunas personas entonces dirán: los hijos son un estorbo, son una calamidad, son muy caros, son un problema, pues entonces el católico dice: es un sí a la vida, y es un sí a la vida dentro del matrimonio, y de esa manera entonces estamos diciendo un sí a la familia. Son algunas de las maneras de vivir a contracorriente. Pero por ejemplo, Claudia, en la línea del estudio, ¿qué sería para un joven vivir a contracorriente? Aprovechar al máximo sus clases, no irse de pinta, y esforzarse por sacar las calificaciones de excelencia, no nada más con que, pues bueno, es que hoy como que no tengo ganas de ir, hoy pues no le entendí mucho, pues hay que se quede así mi tarea, ¿no? Sino es dar ese máximo esfuerzo. Ante el mundo de los ninis, porque entonces, decimos: sí, es cierto, yo no voy a ser un nini, un católico nunca va a poder decir: yo quiero ser un nini, ¿no? Más bien, soy alguien propositivo, alguien que se esté esforzando por ser algo mejor. En esta línea de la superación, pero quizás un poco en la línea del alcohol, de la drogadicción, de la vagancia, ¿qué significaría ir a contracorriente para un joven católico? Yo creo que principalmente ir a contracorriente es no ser parte de la borregada, es decir, uno pues respetar su propia esencia y procurarse uno mismo una salud
pues física y una salud incluso emocional también, y atreverse a ser diferentes, monseñor, en este sentido, en de que a lo mejor muchas veces por moda, por querer pertenecer, o porque incluso la mercadotecnia nos bombardea por todos lados de que debemos de tener un estilo de vida de cierta manera, nosotros podemos tomar la decisión de vivir a contracorriente y verdaderamente vivir de una manera santa, de una manera sana. Y yo quisiera decir siempre respetuoso con todos, pero por ejemplo estos amigos y amigas que de repente se andan tatuando, ¿no? No, pues si yo soy de Cristo, no necesito amarme y respetarme tal y como soy. Y entonces, bueno, pues ciertamente apreciamos a las mujeres que se arreglan un poquito, que se pintan alguna cosa, pero cuando nos encontramos como hay hombres y mujeres que de repente se hacen todo tipo de cirugías, pues no, el católico se ama tal y como es, y pues si nos metemos en los aspectos de la política, necesitamos políticos católicos que vayan a contracorriente, y lo mismo podríamos hacer en la economía y en todos los ámbitos, queridos amigos, vivir a contracorriente siempre, llevando la palabra, el ejemplo, el testimonio del Señor. Y pues ya Jorge nos decía algo que era interesante también, ¿qué tal si hablamos del consumismo? Porque el Papa también habló, ¿no? Aquellos que consideran que tener plata, es argentino, utiliza estos términos, tener dinero para algunos parecería que es lo más esencial. Sí, y que se dejan de lado otras cosas importantes, otros valores, y pues realmente eso no es lo que nos va a hacer felices, ¿no? Son estos engaños y estas condiciones que nos va poniendo el mundo. Y claro, y bueno, yo quisiera invitarles, porque aquí tenemos el texto de una de las oraciones que el Papa hizo con los jóvenes. Agradece al Señor, a Dios, y el testimonio de Liz, de Manuel y de Orlando. Y entonces el Papa y aquellos jóvenes juntos pudieron decir: Señor Jesús, te doy gracias por estar aquí. Te doy gracias porque nos diste como hermanos, como Liz, Manuel y Orlando. Te doy gracias porque nos diste muchos hermanos que son como ellos, que te encontraron, Jesús, que te conocen, Jesús, que saben que tú, su Dios, eres su fortaleza. Jesús, te pido por los chicos y chicas que no saben que tú eres su fortaleza y que tienen miedo de vivir, miedo de ser felices, miedo de soñar. Jesús, enséñanos a soñar cosas grandes, cosas lindas, cosas que aunque parezcan cotidianas, son cosas que engrandecen el corazón. Señor Jesús, danos fortaleza, danos un corazón libre, danos esperanza, danos amor y enséñanos a servir. Amén. Pues amigos, una bella oración que nos deja un reto grande, abrir nuestra vida toda a Dios para dar nuestra vida con Jesús. Vamos a una pausa, regresamos. Ya estamos aquí de regreso, precisamente en su programa, dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Y bueno, pues venimos haciendo estos comentarios sobre la visita que el Papa hizo a América del Sur, y estamos comentando pues este encuentro. Todos los encuentros que el Papa tuvo en su viaje han sido muy interesantes, pero muy en particular el mensaje que dejó hacia la juventud. Y entre otras cosas nos habló de 6 bienaventuranzas. Así es, el Papa nos da 6 propuestas para conseguir la felicidad a todos los jóvenes pues en nuestros días, y él comienza diciendo: felices aquellos que tienen misericordia. Hay que recordar que el Papa nos ha convocado al Año de la Misericordia, que va a comenzar del 8 de diciembre del 2015 y concluye el 20 de noviembre del próximo año. Y bueno, pues no solamente es este evento en torno a la misericordia lo que podemos destacar
en el pontificado del Papa Francisco. Ya él, en cuanto arzobispo, siempre ha manifestado un aprecio sobre el tema de la misericordia, y de la misericordia nos ha hablado en la bula, que se llama Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia, pero también nos habló de la misericordia en su primera encíclica, y también lo ha hecho en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Nos dice la misericordia, esa presencia del amor que sabe ponerse a la altura del más necesitado, es la que el mundo requiere que sea testimoniada por todos nosotros, porque en primer lugar siempre tenemos que recordar, Dios es rico en misericordia. Entonces nos dice el Papa: felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de abrazar y de perdonar. Claro, y entonces la misericordia no es solamente una idea, una frase, un concepto, sino se convierte en toda una manera de ser. Y lo dice pues de estas formas así tan sencillas: perdonar, abrazar y estar en el lugar del otro. Bueno, pues ahí están bienaventuranzas y saberse poner en el lugar del otro. Parece que hay una llamada telefónica. Aquí nos han acercado el teléfono, como ustedes lo pudieron ver en pantallas. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Regina, Regina. ¿Y de dónde nos llamas, Regina? de la delegación Miguel Hidalgo. De la Miguel Hidalgo. Muy bien, Regina. Oye, pues, ¿qué pregunta o comentario nos quieres hacer? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo me puede explicar con una mejor manera qué es lo que quiere decir el Papa cuando dice que los jóvenes hagamos lío? Bueno, pues aquí la ventaja es de que podemos recordar cómo algunos términos son un tanto ambiguos, ¿verdad? Pero le dijeron esto al Papa, y el Papa también dijo: sí, hagan lío, es decir, pónganse en movimiento, pero nos daba algunas pautas, de manera ordenada, Qué difícil decir un lío ordenado, pero así nos ha dicho el Papa, ordenado. ¿Y cuál es el origen de ese lío? El encuentro con Jesús. A partir del encuentro con Jesús es como nosotros podemos hacer lío. Y esto es lo que significa. Si nosotros, en la manera en la que entendemos lío, lo entendemos un poquito como que si fuera una especie de un problema. El Papa dice: no se trata de hacer problemas, porque incluso como anécdota lo señala su santidad, ya nos lo decía Claudia hace un momento. Un sacerdote me dijo: oiga, usted que les dice que hagan lío los jóvenes y nosotros tenemos que arreglar el lío. Entonces dice: bueno, pues no se trata solamente de mover las aguas por moverlas, no, sino hacerlo a partir de Jesucristo. Lo que Dios pone en tu corazón, aprende a hacer lío en la libertad, aprende a hacer lío de manera positiva, haciendo el bien. Y parte ahorita de lo que estamos diciendo de las bienaventuranzas seguramente que podrá ayudar a hacer lío. Y bueno, no sé, Regina, si te respondí. Sí, perfecto, muchas gracias. Oye, muy bien, pues muchas gracias a ti, Regina, gracias por llamarnos. Y bueno, ya nos ha colgado. Muy bien, bueno, pues estábamos con nuestras bienaventuranzas. Felices aquellos que son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades. Bien, y entonces ahí está lo que decimos ser creativos, lo que decimos ser proactivos. Miren, yo no sé si les ha tocado a ustedes, ahí como que algunas personas como que son muy pasivas, ¿no? Perdón, me he alejado del micrófono, les decía, como que hay algunas personas que son muy pasivas, ¿no? Bueno, pues a ver, ahí llevo la vida, pues voy a ver cómo me pinta la vida. Bueno, pues hasta incluso invocan el nombre de Dios, pues si Dios quiere, ¿verdad? Así como que muy pasivos. En cambio, el Papa dice: son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades. Es decir, un cristiano, un católico, un joven debe de ser proactivo, debe de trabajar para que las cosas sucedan. Sí, no esperar a que llegue lo que llegue, sino hacer algo, propiciar que las cosas sucedan. Joven, Jorge, por ejemplo, en tu vida, ¿tú qué podrías decir que has procurado que suceda?
Pues yo creo que principalmente sería mi formación académica, porque la verdad es que como una realidad que vivimos muchos aquí en la Ciudad de México, pues muchas veces las oportunidades o las ofertas educativas son insuficientes para todos los jóvenes, pero yo siento que siempre pues estuvo dentro de mis capacidades el poder aspirar a terminar una licenciatura y entonces a buscar esas oportunidades que aparentemente se veían muy difíciles, hasta que lo logré y pues bueno, afortunadamente pues con muy buenos resultados. Y ahora tienes una segunda licenciatura. Así es, pues esa primera licenciatura en su momento me permitió pues sentar las bases, aunque yo dije, no, pues yo no me quedo aquí, como que necesito un complemento para mi formación profesional, y entonces pude aspirar ya a cursar otra licenciatura en una universidad particular. Entonces pues precisamente a través de esa búsqueda de oportunidades es como pude conseguir esta doble licenciatura. Cuando el Papa dice joven haz lío, cuando el Papa dice joven sé libre, es no te ates a tus propios gustos, a tus propios caprichos, a tus propias ideas, sino aprende a tener ideales y trabaja porque estos ideales se realicen. Por eso entonces, como una tercera bienaventuranza decía el Papa, felices aquellos que son portadores de nueva vida y de nuevas oportunidades. Una siguiente bienaventuranza, ¿cuál sería, Claudia? Es como un complemento de esta porque dice felices los que trabajan para ello, para estas nuevas oportunidades y que luchan por eso. De tal manera que, queridos amigos, la verdad es de que en la vida adversidades tenemos muchas, y hay entonces algunos que se van a quedar con los brazos cruzados y van a decir, bueno, pues aquí nos tocó vivir. Pues ya, bueno, pues qué pena, así son las cosas. No, cuando el Evangelio ha entrado en nuestro corazón, sabemos que efectivamente nosotros tenemos que ser propiciadores del cambio. Yo recuerdo dentro de estos mis proyectos, uno que le tuve mucho cariño, lo tuve que dejar porque mi ministerio me ha llevado por otros lados, pero le llamaba yo constructores de nueva humanidad. Y precisamente ahí teníamos muchos jóvenes que iban aprendiendo a tomar decisiones, que entendían, el Señor Jesús lo dice de esta manera, a los tibios los vomito. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Quizás me voy a equivocar, bueno, pues voy a aprender de mi error. Y entonces no me puedo quedar entre que si hago esto o no hago. Tengo que tomar decisiones. Y entonces, por lo mismo, junto con el arriesgar, debo de asumir también las consecuencias de mis decisiones. Si me va a ir bien o me va a ir mal a partir de lo que yo decidí hacer. Pero si me va muy bien, lo voy a disfrutar, y si me va mal, bueno, pues lo voy a revisar, lo voy a analizar para que entonces lo que estuvo mal se mejore. Nunca, con Jesús, nunca perdemos. Siempre tenemos nuevas oportunidades. Y esto es muy, muy importante. Y me fue muy bien. Bueno, pues el impulso que el Señor me da me va a ayudar a que sea mejor todavía. Entonces, la cuarta felicidad, felices los que trabajan por las oportunidades. Felices aquellos que son capaces de ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones y yo diría en sus crisis. Aquellos que son verdaderos amigos nunca dejan desamparado a su amigo. Claro, fíjense que yo a veces les digo, miren, cada uno de nosotros, usando estos términos, cada uno tenemos nuestro propio penar. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos duele. Ya llevamos una carga, un fardo ahí. Y entonces nos encontramos a alguien que le gusta, que además ahora hasta le llaman el bullying, ¿verdad? A veces a eso llegamos, remarcarnos la falla, el error. Cuando nosotros podemos ayudar a que el otro crezca, no deteniéndonos tanto en su falla, en su error, sino dándole ánimo, estímulo. Yo por ejemplo, me gusta siempre animar a aquellos que están a mi alrededor, y si puedo, a veces les podré decir, oye, qué bonito peinado, o qué bonito vestido, o qué bien te quedó esta ropa, o a un joven el decir, oye, qué bueno que tú estás haciendo esto, en fin, poder encontrar maneras de ayudar a que el otro crezca, porque yo no sé si en el día, hace rato ponía un caso, el de todo un grupo que se sentía mal porque tuvieron un mal fin de semana, ¿no? Y no, saber ayudar, saber perdonar y sobre todo ser amigo. Tú, Claudia, a lo mejor algún momento algún amigo que te haya ayudado
Y a ti, alguien a quien tú hayas ayudado en alguna situación. Pues gracias a Dios han sido muchos que me han ayudado con una sonrisa, desde un abrazo, un consejo, una palabra de aliento, y también con el decir, pues, qué bien te ves hoy, ya es una gran ayuda. Claro, alguien a quien tú hayas ayudado. Uy, pues yo creo que principalmente en la formación de los equipos de trabajo, ahí es en donde me doy cuenta de que pues mucha gente que tiene el interés por aprender algo viene y me pregunta algo a lo mejor que yo por la práctica sé hacer. Entonces a mí me gusta mucho compartir el conocimiento con esas personas. Dice el Señor Jesús, hay mayor alegría en dar que en recibir. Y yo he venido a servir y a no ser servido. Y entonces, pues sí, efectivamente, aquí hay esta bienaventuranza. Bienaventurados cuando ponemos lo mejor de nosotros mismos para servir a los demás. Esto es lo católico, esto es lo cristiano. Y la sexta bienaventuranza, porque así le han querido decir 6 bienaventuranzas que el Papa le da a los jóvenes y nos da a todos. Felices los que ven especialmente lo bueno de los demás. Claro. Bueno, pues vuelvo a insistir, defectos, fallas, problemas, siempre. No sé si les ha tocado encontrarse de repente con alguna persona que siempre critica todo, ¿no? Sí, Nadie parece que no hay cosas buenas en los demás. Que parece que no hay nada bueno en los demás. Y saben que hay un adagio que dice, dime qué criticas y te diré qué padeces. Mientras más criticones somos con los demás, menos felices somos. No nos damos cuenta, pero eso es lo que estamos proyectando, eso es lo que le estamos diciendo a los demás. Bueno, pues de manera muy rapidita y breve vamos a dar lectura a estas 6 bienaventuranzas antes de irnos a la pausa. Felices los que tienen misericordia. Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de abrazar y de perdonar. Felices aquellos que son portadores de nueva vida y de nuevas oportunidades. Felices los que trabajan para ello, estas nuevas oportunidades. Felices los que luchan para ello. Felices aquellos que son capaces de ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones, en sus crisis, que son verdaderos amigos y no dejan tirado a nadie. Y felices los que ven especialmente lo bueno en los demás. Amigos, pues vamos a una pausa, ¿eh? ¿Verdad que el programa está bueno? No por nosotros, sino porque es las palabras del Papa, las palabras de Jesús las que estamos meditando. Pues vamos a una pausa y regresamos. Pues amigos, seguimos aquí en este su programa Dialogando en Corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Y pues antes de irnos hacia el corte, ya terminar nuestro programa, quisiéramos señalar también algunas de las cosas que era el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes, un mensaje que no leyó él, pero que de todas maneras resulta muy interesante, porque yo quiero destacarles que dentro de la espiritualidad jesuítica, y él es jesuita, precisamente San Ignacio de Loyola nos invita a ver, estamos hablando del siglo XVI, Ignacio de Loyola es un guerrero, es un soldado, y entonces hablará de 2 banderas, la bandera del rey y la bandera del enemigo, en este caso el enemigo tal cual el diablo, y nos dice, bueno, ¿en qué bandera, bajo qué bandera tú te vas guiando? Y entonces él va a decir, el Papa en ese discurso nos hablaba de una bandera en donde todo es humo y una bandera que son realidades que nos llevan a ser felices. Cuando dice todo es humo es porque nos engaña y es de que el diablo es el padre de la mentira. Y sobre esto, pues precisamente nos dice el demonio nos va a engañar ofreciéndonos. Pues nos promete cosas, que riqueza, honores, gloria, poder, cosas que según esto nos va a dar la felicidad, pero que son puras mentiras, así lo dice el Papa. Mientras que el Papa nos invita, Jesús, en estar en la bandera de Jesús, él nos invita a la humildad, al amor, al servicio a los demás. Y es de que Jesús no nos miente, sino que Jesús nos toma en serio. Y es de que Él es un buen pagador, así utiliza estos términos, estas expresiones. Sí, el Papa pues también nos dice que nos hace depositar la esperanza, el demonio, en algo que nunca nos va a hacer feliz y que precisamente eso es estrategia, el engaño y la mentira.
Y de esa manera, entonces, pues nos va a decir, pues estamos llamados a ser triunfadores. Me gusta mucho, el Papa no nos va a hablar de guerra, sino nos habla como de un partido de fútbol. Quiere estar cercano a los jóvenes. Y recuerdo algo del Papa Benedicto, en una ocasión se dirige a un grupo, un equipo deportivo, y les va a decir, con Jesús nosotros somos triunfadores, somos ganadores. Y bueno, amigos, pues quiero, antes de irnos, queremos hacerles una invitación. Queremos recordarles que el próximo sábado 25 de julio. ¿Es 25 o 26? 25 de julio, muy bien. Vamos a estar ahí en el Templo Expiatorio a Cristo Rey, en la Antigua Basílica de Guadalupe, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Para qué, Claudia? Es la final del Festival de Canto Eucarístico, que ya les habíamos estado pues invitando también. Son 10 finalistas los que se van a presentar en en el Templo Expiatorio, y ahí pues bueno, va a salir 3 primeros lugares. Quiero decirles que además ya tenemos el disco de el festival del año pasado, y este festival para nosotros ahora resulta muy, muy interesante porque nos sirve para prepararnos hacia el Congreso Eucarístico que estaremos viviendo en el 2016 en la Ciudad de México. Y pues vamos a irnos ahora sí, queridos amigos, este tiempo es tan breve que pues tenemos que ir así como que aterrizando, ¿verdad? Aterrizando para despedirnos. Pero yo, ya que me dicen que todavía tenemos algunos segunditos más, hemos estado hablando sobre el Papa, el mensaje del Papa a los jóvenes allí en Paraguay. Algunas palabras últimas, un consejo último para los jóvenes, los jóvenes y el Papa, y lo mismo para ti, Claudia. Pues para mí sería destacar la oración, porque aunque no lo comentamos aquí, el Papa Francisco nos pide que oremos por su pontificado, y yo pienso que esa es una estrategia muy buena para nosotros como católicos, el mantenernos en oración por nuestros líderes, por nuestros compañeros y por nosotros mismos y nuestras familias. Muy bien, y bueno, pues gracias. ¿Y tú, Claudia? Pues decirles a los jóvenes que sean felices, que se atrevan a seguir a Jesús, que vayan de la mano con estas enseñanzas del Papa, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes. Y bueno, yo simplemente lo que hago es extenderlo, me conviene y les conviene a muchos de nuestros amigos. Las palabras del Papa no solamente son para los jóvenes, son para todos, jóvenes o adultos, incluso también niños. Y pues nos vamos a ir, queridos amigos, Dios les siga bendiciendo con mucha alegría. Nos despedimos de ustedes. Claudia Sayago. Jorge Sangenís. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Que tengan una excelente semana. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor.